Importancia de este tema. La importancia del tema en que estamos tocando, puntualmente la evangelización o la conquista de América, surge a partir de que por lo menos a partir del siglo XVI o XVII, ya inmediatamente, acuérdense que la evangelización y la conquista de América comienza el día 12 de octubre del año 1492. Y de ahí en adelante, o sea, nos encontramos en el 1400, siglo XV, digamos, ya a partir del siglo XVI, 1500, que es el primer siglo de toda de la conquista y evangelización de América, va a haber una potencia mundial que va a ser en aquel momento España. España va a ser nuestra madre y a su vez nuestra maestra, ¿por qué nuestra madre? Porque nos va a engendrar, al menos en la vida del mundo de la fe, ¿no? ¿Y por qué nuestra maestra? Porque nos va a enseñar, de hecho, la lengua que estamos utilizando todavía al día de hoy es el español o el castellano, si queremos, una de las lenguas que se hablaban en España en aquel momento, en Castilla. Muy bien, bueno, pero ¿por qué tocar el tema este? Porque dentro del ámbito de la historia también existe una corriente de la historiografía, o sea, de la historia escrita, que no siempre narra la realidad de las cosas. La historia puede ser narrada con cierta certeza o puede ser narrada también con falsedades. Todos tenemos experiencia de haber querido modificar nuestra historia personal o la de otros contando una historia que no fue, o de haber sufrido una historia que no existió. ¿Y de dónde surge este tema de la verdad de la historia de la conquista de América? Bueno, inmediatamente desde el momento en que América fue conquistada por España. ¿Por qué? Porque la conquista de América no fue simplemente algo gratuito para España. Primero que se desangró por completo al llegar acá no solamente con sus naves, con su gente, con su cultura, con su fe, sino que también España tenía enemigos. Y esos enemigos de España, el modo de ir debilitando a la gran potencia española fue, por un lado, obviamente, por la guerra armada, ¿no? Por la guerra de las armas, pero también por otro lado por la guerra, llamémosle ahora, cultural, por la batalla cultural. Y esa batalla cultural también se dio en el siglo XVI, en 1500. Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, todos países que estaban más bien en contra de España, sobre todo a partir de la ruptura de Inglaterra o de Alemania con la Iglesia Católica, con Martín Lutero en Alemania, con Enrique VIII en Inglaterra, van a intentar ir debilitando poco a poco a España a partir de esto que conocemos como la batalla cultural. Entonces, más o menos para darle el marco a todo eso. ¿Y cómo se va a llamar todo esto, este intento por falsificar la historia, por el famoso relato que muchas veces se habla respecto de España? Se va a conocer con el nombre de la leyenda negra. La leyenda negra. Entonces, ¿qué es la leyenda negra? Es una narración acerca de la historia falsificada para tirar como arena, para tirar tierra encima del otro y para intentar destruir lo bueno que el otro pudo haber hecho o la verdad de las cosas. Acá siempre hay que hacer esta salvedad. No hay que caer ni en la leyenda negra, o sea, como que todo estuvo mal lo que se hizo en la conquista de América, ni tampoco en algo que también se puede llamar como la leyenda rosa, la leyenda rosada, como que todo estuvo bien, ¿no? O sea, como que todo lo que España hizo en América estuvo perfecto. La virtud, dice Aristóteles, se encuentra siempre en el punto medio. Y analizar la verdad de la historia, intentar alcanzar la certeza histórica, bueno, se hace por medio de fuentes, ¿no? Las fuentes primarias, fuentes secundarias, bueno, acá no entramos en este tema, pero vamos a intentar pensar un poquito lo que fue la conquista de América y cómo se dio. Bueno, ustedes tienen en pantalla seguramente un texto que se llama Mi pobre angelito o El buen salvaje americano. Ese texto está puesto a propósito, hace muchos años, los que son más chicos no van a conocer, pero los que son más grandes sí. Mi pobre angelito era una película de un jovencito que estaba en Estados Unidos, que queda solo en Navidad y tiene una cara muy angelical, muy buena, pero resulta que era bastante un diablillo pequeño, digamos, ¿no? Bien, ¿por qué digo esto? Porque este texto, o mejor dicho, esta frase, está sacada de un libro que se llama así, Que no te la cuenten por la historia, que no te cuenten la historia, ¿no? Y es un libro que surgió ya por el año 2013 o 2014, que escribí yo hace algunos años, con una finalidad muy específica, y era, sobre todo, intentar defender nuestra fe a partir de la historia. Entonces, para padres, ¿cómo defender la fe a partir de la historia? ¿Qué tiene que ver la historia con la fe? Claro, lo que pasa es que si a uno le atacan la propia historia, también de algún modo nos pueden atacar nuestra propia fe.
porque no hace falta que me digan la Virgen María no fue virgen, o Jesucristo fue un maldito, o no era Dios y hombre, para que uno pierda su propia fe o vea como dañada su propia fe. Puede hacer que poco a poco se dañe mi fe atacando como ciencias que van como de la mano, digamos, de la teología. Por ejemplo, la historia. Si a mí me dicen que mi madre, mi padre, mis hermanos fueron unos malvados, unos delincuentes, unos drogadictos, unos dealers, vendedores de droga, y bueno, mi amor por mi familia probablemente no sea el mismo que si fueran personas buenas y de buen obrar. Bueno, algo parecido pasa con la historia de la iglesia. Si uno no sabe defender, no conoce primero y a su vez después no defiende la propia historia de la iglesia, difícilmente pueda defender su propia fe. Y esto del buen salvaje o mi pobre angelito o el buen salvaje americano proviene a partir de ese capítulo, de ese texto de Que no te la cuente, que es un libro que después surgió, se hizo como una especie de sitio web, ¿no? Un canal de YouTube, mucha gente conoce, que es un libro, ¿no? Que no te la cuente uno, es el primer volumen, y después surgió el sitio web. Bueno, el primer capítulo se llama así entonces, sobre la conquista de América. Mi buen salvaje americano o mi pobre angelito. ¿De dónde surge este nombre? Surge a partir de un filósofo francés llamado, o mejor dicho, ginebrino suizo, hablaba francés, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau planteaba algo que todavía al día de hoy sigue existiendo en el mundo de la ideología liberal, que es que el hombre nace bueno, pero que la sociedad lo va corrompiendo. Este es el planteo de Rousseau. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Rousseau es un personaje de 1700, siglo XVIII, ¿no? Y a partir de este planteo se encuentra gran parte de nuestra pedagogía o psicopedagogía moderna. Por eso algunos dicen no hay que imponerle nada a los niños no hay que corregirlos, no hay que decirles nada. Bueno, Rousseau planteaba algo parecido. Y bueno, Rousseau es hombre de su época, de su tiempo. Por eso decía también que incluso aquellos salvajes, aquellos personajes que no habían tenido todavía instrucción religiosa, ni cultural de Occidente y todo lo demás, que eran puntualmente lo que hoy podemos llamar los indios de América, eran buenos por naturaleza. Y que España los iba poco a poco corrompiendo. Por eso es importante que uno se vaya a ver, bueno, cómo eran estos personajes de aquella época. Los encontramos, de vuelta repito, en pleno siglo XVI, en 1500, ¿no? En lo que podemos conocer como Centroamérica, o sea, la parte central. ¿Y por qué pongo esto yo como, por qué toco este tema? Porque a partir de la conquista de México, va a comenzar después la conquista del continente en general. Ustedes saben que la primera zona a la que llegan los conquistadores españoles dentro del continente americano no va a ser Argentina, no va a ser Brasil, no va a ser las costas de lo que fuera, sino que va puntualmente a ser México, por medio de ese gran conquistador que fue ni más ni menos que Hernán Cortés, ¿no? Se encuentra Hernán Cortés, viene desembarcando a partir de la isla de Cuba, toda la conquista comenzó en las islas, después pasó hacia el continente, y se encuentra Hernán Cortés con un imperio, ni más ni menos que un imperio de más o menos unas 300 ciudades que se encontraban sometidas a ese imperio, el gran imperio azteca, ¿no? Interesante que cuando llegan, allá por el año 1519, los conquistadores van a encontrarse los mismos aztecas, y esto, lo que estoy diciendo, lo narran los mismos autores partidarios del mundo azteca, es decir, los que son pro-indigenistas, los que están a favor de los indios, ¿no? Y siempre en contra de América, van a plantear ellos que se encontraba América, especialmente la zona de los aztecas y de los mayas, lo que hoy podríamos conocer como Centroamérica y como lo que es México, para decirlo de modo general por lo menos, como una especie de tiempo prácticamente apocalíptico. Creían que un mundo, en su propia cultura, estaba por perecer, estaba por destruirse. Una nueva progenie, un nuevo orden de los siglos estaba por nacer. Esto lo pueden ver ustedes bien en la historia de la Santísima Virgen María de Guadalupe, en México. En la historia de Guadalupe, ya los mismos indios creían que había una nueva era que estaba por nacer y que había un mundo que estaba por perecer, por ser destruido. Es esta la razón quizás por la cual cuando llegan los primeros españoles, hay que imaginarse que los indios nunca habían visto un barco, ¿no? Esto que ustedes ven acá es la famosa piedra calendario que se encuentra en el Museo de Arte Nacional en México, en la Ciudad de México, en el DF, cuando llegan los primeros barcos, estas carabelas gigantescas con Hernán Cortés,
creían que eran como ciudades flotantes, nunca habían visto algo parecido. Tenían sí sus pequeñas canoas, por ejemplo en México, en la parte central, que era todo un gran pantano, ¿no? Pero como una especie de gran Venecia, digamos, en aquella época, pero no tenían en absoluto barcos tan grandes, mucho menos cuando vieron bajar hombres con caballos, ¿no? No existía el caballo en el continente, en América no estaba el caballo, no, lo traen los españoles, con armaduras, con arcabuces, o sea, con armas. Y más que verse asombrados los españoles, porque ellos eran vistos como si fuesen divinidades, lo que más se asombraron es que no solamente no se pusieron en contra, sino que los indios del continente, ellos desembarcan en el puerto de Veracruz, digamos, en la parte este de México, en la costa este de México, los van a recibir como si fuesen prácticamente libertadores, ¿no? Esto es interesante. O sea, no es que hay una especie de, de rechazo inicial a los conquistadores. Al contrario, hay una cierta recepción buena. ¿Y cuántos eran los conquistadores que llegan con Hernán Cortés? Apenas unos 400 soldados. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque van a llegar a conquistar un imperio de millones y millones de almas, el imperio azteca, con apenas 400 personas. Uno dice, bueno, ¿cómo hicieron? O sea, no tenían armas de destrucción masiva, no tenían ametralladoras, no tenían bombas atómicas, ni nada de eso. ¿Cómo han hecho, cómo hicieron los conquistadores para intentar luchar contra y finalmente conquistar y dominar un pueblo tan fuerte como era el azteca? Bueno, sucedió que cuando llegan entonces, los pocos españoles que llegan se van a encontrar ellos mismos, que se van a ver auxiliados por los pueblos aledaños, por las tribus aledañas y cercanas del gran imperio azteca. Uno dirá, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo van a recibir a aquellos que eran conquistadores, invasores, hoy podríamos decir imperialistas, etcétera? ¿Cómo van a apoyar a personas que venían de afuera, ¿no? Bueno, lo que sucede es que muchas veces no se cuenta cómo era la vida de los pueblos aztecas y de los pueblos aledaños a los aztecas. Todo esto que estoy diciendo, todo esto que estoy diciendo, se encuentra de vuelta en los mismos libros pro-indigenistas, pro-aztecas, digamos, en favor de los indios y anti-españoles. Todos estos escritores pro-indigenistas van a plantear que todo esto existía, lo que estoy diciendo, nadie discute esto que voy a decir ahora, ¿no? Que hubo un grupo de indios, la gran mayoría, que va a apoyar a los españoles para luchar contra los aztecas y para terminar con un dominio imperialista de ese mundo. Bueno, ¿por qué? Uno se pregunta por qué. Esto era más o menos la Tenochtitlán, el México de por entonces, ¿no? Un lugar, yo me lo imagino, muy parecido a lo que uno puede plantear como si fuera Venecia, digamos, ¿no? En Italia, ciudades como si fueran islitas, pequeñas islas, dominadas por pequeños puentes, por canoas, la verdad que una cosa muy hermosa. Recordemos, acá no voy a entrar en el tema de la historia de la fundación de México, del Imperio Azteca, pero ellos planteaban que tenían que sí o sí armar su propia población, su propia ciudad, según un famoso mito que tenían, una leyenda, donde encontraron una águila con una víbora, una serpiente en el pico, ¿no? La famosa imagen incluso de los mexicanos. Bueno, uno de vuelta se pregunta por qué entonces estos van a aliarse con los españoles. Bueno, y ahí cada uno va poco a poco comprendiendo cómo era la religiosidad del pueblo azteca, cómo era su modo de rendir culto a las divinidades, y por qué entonces van a decir muchos de estos aliarse con el pueblo invasor, digamos. Bueno, ¿en qué creían estos pueblos? Por eso yo le coloqué como el buen salvaje o mi pobre angelito, ¿no? El buen salvaje americano o mi pobre angelito, porque acá se plantea que normalmente el pueblo de los aztecas era un pueblo muy bueno, pacífico, hermoso. Bueno, los aztecas creían que había una especie de permanente eh, lucha entre el cielo y la tierra, y a su vez también entre el sol, el gran dios sol para los aztecas, la fuente de la vida, por el sol nacen las plantas, por el sol los animales pueden seguir viviendo, por el sol tenemos prácticamente vida en la tierra junto con el agua. Planteaban que todos los días, a medida que salía el sol y después se ponía en el crepúsculo, el sol perdía su vigor, su sangre, su poder. Por lo tanto, era necesario, entre otras cosas, alimentarlo. ¿Alimentarlo con qué? Con un cabrito, alimentarlo con una ovejita, con un perro, no, no, no. Alimentarlo con sangre. ¿Y con sangre de qué? Puntualmente con sangre humana. Son los famosos
sacrificios humanos, los famosos códices, estos escritos, que más que escritos eran dibujos, ¿no? Eran dibujos por medio de lo cual uno veía el dibujo y a partir de ahí comenzaba a explicar la realidad, ¿no? Eran como pequeños íconos, ¿no? Que planteaban este tema. Bueno, a partir de este sacrificio, de estos sacrificios humanos, era que poco a poco podía ir haciendo avanzar la misma historia del pueblo azteca, la historia del sol. Las imágenes son fuertes, pero son reales, ¿no? De lo que justamente sucedía en aquella época. La ablación del corazón, se quitaba el corazón cuando todavía estaba latiendo. Pueden fijarse esto, se encuentra en un documental muy bueno, creo que fue hecho por la BBC de Londres, o sea, un canal que no puede ser tildado de pro-católico, ni mucho menos, pero algo así como los aztecas, el imperio de sangre, un imperio de sangre, ¿no? Se encuentra bien explicado cómo se daba esta sangría, literalmente sangría, de los corazones de los pueblos aledaños. Entonces, ¿qué sucedía? Los aztecas, para poder hacer este imperio algo grandioso, sí o sí necesitaban tribus o gente, obviamente voluntaria no había, entonces había que buscar gente a quien apresar. Y esta gente que era apresada no era gente de su familia, no era gente, digamos, que libremente y voluntariamente se suicidaba, sino que había que buscar sí o sí esclavos. Y esos esclavos se daban por medio de las tribus vencidas. Bien, entonces esto es con lo que se van a encontrar los españoles cuando llegan a América, puntualmente al continente. Perdón, ¿se va entendiendo? Voy muy rápido porque como es mucho lo que tengo que decir, dígame si se va entendiendo, por favor. ¿Sí? Ok, bárbaro, bien. Tiendo a hablar rápido, pero como es bastante lo que tengo que decir, perdón. Eh, no quiero que me quede afuera nada. Bien, entonces, dentro del ámbito había también una práctica caníbal, el canibalismo ritual. Todo esto que digo, hay un libro muy bueno, muy fácil de conseguir, incluso en Amazon creo que está, que se llama 1492, ¿no? Así como el año de la conquista, 1492, de Cristian Rodrigo Iturralde. Un gran libro que les puede servir, es acerca de la conquista de América y sobre las fuentes históricas. Bueno, por lo tanto, ahora uno entiende, claro, ahora uno entiende por qué algunos pueblos cercanos a los aztecas, cuando llegan los españoles, los van a recibir realmente como si fuesen libertadores, ¿no? Como gente que los estaba ayudando a poder librarse de esa tiranía, digamos, ¿no? Les quiero leer algún texto cortito, esto está citado por algunos autores pro-indigenistas, ¿no? O sea, hay gente a favor de todo esto. Obviamente dice, padre, pero ¿cómo hay gente que está a favor de todo esto? Bueno, estrictamente no es que estén a favor del canibalismo ritual, ni de la inmolación del corazón de los pueblos enemigos, pero hay muchos autores indigenistas que más bien son de tendencia de izquierda que justifican este tipo de prácticas diciendo, bueno, era la cultura de la época, había que respetar todas las culturas. Bueno, no. Todas las culturas no hay que respetar, hay culturas que no son respetables porque son sangrientas y otras que sí son respetables. Bueno, algunos de estos autores planteaban lo siguiente, cito: a lo largo del año se realizaban sacrificios de todo tipo. Para provocar la lluvia, por ejemplo, inmolaban niños porque creían que sus lágrimas tenían la virtud mágica de atraer agua del cielo. En el sexto mes, un niño y una niña eran ahogados al hundirse una canoa llena de corazones de víctimas. Los ritos en honor del dios del fuego tenían una incomparable belleza bárbara. La frase, una belleza bárbara, ¿no? Que tan del agrado de quienes lamentan la caída de esta civilización. Es decir, se hacían víctimas para tener posibilidad de hacer sacrificios. Y esto va a ser entonces la realidad. Habría para decir muchísimo más. Por ejemplo, acá, antes que se me escape, están viendo ustedes ahí una pirámide, ¿no? Las pirámides típicas, pirámides de los mayas o de los aztecas. A ver si acá tenemos alguna otra. Acá, perfecto. Bueno, ¿qué diferencia había entre estas pirámides y las pirámides de los egipcios? Cualquiera que conozca más o menos de historia de Egipto, nos encontramos que había pirámides en Egipto y también pirámides en América. Bueno, la diferencia es que las pirámides de Egipto eran huecas y eran en realidad sarcófagos, ¿no? Dentro se colocaban las momias, se colocaba el faraón, mientras que las pirámides de Latinoamérica, en Hispanoamérica, o lo que hoy conocemos como Hispanoamérica, en realidad la pirámide es pirámide trunca, no es pirámide con punta, digamos, como si fuera una especie de triángulo. Las pirámides truncas, con la cúspide mocha cortada, es en realidad un altar, ¿no? Un altar.
Las pirámides en América son altares de qué? De inmolación, altares de sacrificios, sacrificios que humanos. De ahí que uno pueda ver que en las pirámides siempre hay canaletas, canaletas, que no es para cuando lloviera bajar el agua simplemente. Por esa canaleta bajaba la sangre que caía de las víctimas que eran permanentes. Tal es así que ustedes pueden leer en algunos autores, por ejemplo, creo que uno de ellos es Jacques Sustel, si no me falla la memoria ahora, pro indigenista, pro azteca, que planteaba que no haber llegado a los españoles, muy probablemente la misma cultura azteca hubiese quedado totalmente destruida en algunos años más por la cantidad de sacrificios humanos que se hacían año a año. En el mismo año de la conquista o el año anterior, se habían hecho nada más que 50.000 sacrificios humanos a lo largo de todo el año. Una cosa gigantesca. Recordemos que la cantidad de habitantes desde Alaska hasta Tierra del Fuego, de Alaska a Tierra del Fuego, estaba calculada en aquella época más o menos entre 13 y 14 millones de habitantes. Así que no eran muchos los habitantes de toda América, de Alaska a Tierra del Fuego, ¿no? Nos encontramos en algunos lugares donde, por ejemplo, en México había una gran densidad poblacional, pero que estaba viéndose en baja cada vez más a partir de estos sacrificios. Bueno, esta es la razón por la cual entonces los conquistadores van a recibir ayuda y van a poder finalmente conquistar al menos la primera parte de América en el continente que estaba siendo dominada por un imperio, uno de los imperios, porque también otro fue el Maya, como algunos nos llamaron los griegos de América, que también tenían sus grandes sacrificios humanos, otros fueron los incas, más abajo, más a la zona margen de Perú o de Bolivia, bueno, y después muchísimas otras tribus que estaban dispersas por varios lados. Lo cierto es que en general no se encontraban siempre con gente pacífica, con una religión sencilla, sino que más bien con una religión bastante sangrienta. Bien, paso entonces por aquí. ¿eh? Eh, bueno, hasta acá entonces un pantallazo rápido de esto. ¿Y por qué vale la pena decirlo así de modo rápido a esto de lo que fue la cultura precolombina? No solamente para ser honestos desde el punto de vista intelectual e histórico, sino sobre todo porque tantas veces se nos narra la bondad del indio, el pacifismo del indio, indio en el sentido de indígena, no, lo digo de modo genérico, de los habitantes precolombinos, que muchas veces no conocemos esta historia. No nos ponemos a pensar qué fueron las pirámides, por qué no lucharon solo los conquistadores, por qué tan rápido fue la conquista, ¿no? ¿Cuántos indios podrían haber matado los españoles con 400 soldados y 400 arcabuces? ¿Cuántos? Y algunos, puede ser, pero en un momento se acaba la pólvora, se acaba la munición y se termina, eran millones. ¿Cómo puede ser entonces que rápidamente hayan conseguido conquistarlos? Bueno, porque los mismos indios que estaban siendo subyugados por los imperios se van a aliar al conquistador para todo esto. Bien, hasta acá entonces un pantallazo muy, pero muy rápido acerca de la, digamos, la vida precolombina, muy, muy rápido en ese ambiente. Obviamente que también había cosas buenas, no todo era malo, ¿no? Antes que pasemos, un mito típico es España acá cometió un genocidio, ¿no? Mató a todos los indios. No quedó ningún indio acá, ningún indio. Fueron tan masacrados, destruidos, todos que hoy somos todos, que no quedó ninguno. Bueno, a ver, ese análisis tonto, realmente tonto, pueril, infantil, que no resiste demasiado ningún archivo. Uno puede hacer un montón de análisis desde el punto de vista historiográfico, estadístico, arqueológico, antropológico. Lo cierto es que, a ver, lo que yo voy a decir ahora, eh, creo que es la conclusión de que cualquier persona, ama de casa, alguien que tenga instrucción o no la tenga, se va a dar cuenta de la realidad. Comparemos el estilo de etnia o racial, si queremos, de los países conquistados por los protestantes, concretamente Estados Unidos y Norteamérica. Y comparemos nuestra raza hispanoamericana conquistada por un país católico como España. Independientemente de que haya habido o no abusos, claramente que los tiene que haber habido, eso nadie lo discute. Pero nosotros no somos todos rubios, altos y de ojos azules. Somos una mezcla. O sea, desde México para abajo, somos mestizos, somos mezclados, ¿no? Mi propio padre es de raza, es más bien morocho, negro, digamos, entre comillas, ¿no?
Mi madre de familia italiana, mi padre de familia más bien mezcla criolla española. ¿Y dónde existe? ¿Dónde está eso de que mataron a todos los indios? Si hubiese sido así, seríamos todos hoy albinos, rubios. Bueno, la verdad que no resiste demasiado ningún análisis. Lo que sí sucedió, o mejor dicho, lo que no sucedió en concreto, en los países del norte, en concreto Estados Unidos de Norteamérica, estuvieron 150 años metidos en la costa este hasta llegar después con el tiempo al Far West, ¿no? Y si veían a un Sioux, a ese lo liquidaban, porque no estaba en la mentalidad protestante la evangelización. Para el protestante, puntualmente para el cuáquero, para estos puritanos que llegan desde Holanda, el pobre era pobre porque estaba condenado. Dios no lo quería. Los pobres se van al infierno, decían ellos. Entonces no tiene ningún sentido la evangelización. Los indios eran pobres, los europeos tenían riquezas, por lo tanto no hacía falta evangelizar, no tiene sentido, no perdamos el tiempo, esta gente está condenada al infierno. Mientras que nosotros, la primera cosa que hace la reina Isabel la Católica, la gran reina Isabel la Católica, la que propicia la conquista y la evangelización de América, va a decir desde el primer momento lo que hay que hacer a partir del segundo viaje de Colón: mézclense, cásense con las indias, vayan españoles y cásense con los indios, porque son tan seres humanos como nosotros. Eso es algo, por eso a veces uno va a escuchar, bueno, porque decían que los indios no tenían alma. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron esa estupidez? Porque no, la verdad que no tiene otra razón, otra palabra. ¿Cómo no va a tener alma si a partir del segundo viaje de Colón ya comienzan a mandar misioneros para evangelizar? Uno no evangeliza monos, ni perros, evangeliza personas. Entonces, bueno, en fin. Hasta ahí entonces un poco de la práctica, entre comillas, pacífica de los pueblos precolombinos. Si quieren resumir todo esto, más o menos lo que estoy diciendo, vean la espectacular película dirigida por Mel Gibson, titulada Apocalipto. Apocalipto, una película genial, que ya debe tener más de 10 años o 15 años me parece, donde se narra justamente parte de la conquista en las tierras mayas, ¿no? En las tierras mayas. Bien, pasamos entonces acá a los derechos de conquista, porque uno puede decir muy bien, padre, ahora es verdad, no eran totalmente unos santitos los indios, los pueblos precolombinos. Sin embargo, ¿qué derecho tenían los españoles para venir aquí a conquistar estas tierras? No las habían comprado, no las habían recibido, no sé, en préstamo o lo que fuera. ¿Por qué? ¿Cuáles son los derechos de conquista respecto de estos famosos pueblos, entre comillas, originarios? ¿Y por qué digo entre comillas originarios? Y porque la verdad que este tema de los famosos pueblos originarios tiene mucha tela para cortar. ¿Qué es un pueblo originario? ¿Quién es originario de qué? Porque al final de cuentas debería venir alguno y decir, bueno, a ver, eh, al final de cuentas los únicos pueblos originarios son los pueblos de Adán y Eva, son los que, si uno se va remitiendo de generación en generación, no termina nunca. Ah, bueno, porque antes de los aztecas hubo otros, y antes de esos otros, otros. Y cualquiera hoy puede venir a decir, bueno, esta tierra es mía porque acá estaban mis tatarabuelos, y bueno, en fin. Esto es una especie de planteo. Todas las corrientes de los pueblos originarios hoy en día están siendo utilizadas sobre todo por empresas o corporaciones, mejor dicho, que no necesariamente son ni siquiera hispanoamericanas. Muchas de ellas son extranjeras, europeas, que utilizan a esta gente para hacerlos como grupo de presión, grupo de choque, para quedarse con tierras. Y si no, se puede ver lo que está pasando, por ejemplo, bueno, aquí en el sur de América con estas cosas. Bien, los pueblos supuestos originarios y los derechos de conquista. ¿De dónde surge esto? Esto se conoce en la historia de la conquista como la cuestión de los justos títulos. Así se conoce en historia americana la cuestión de los justos títulos. Es decir, cuál era el título de posesión o el título de dominio que con justicia permitía que los reyes de España, en este caso estamos hablando de Isabel y Fernando, pudiesen tener derecho en conquistar y evangelizar después estas tierras. Esta cuestión de los justos títulos entonces nace a partir desde el primer día de la conquista. Claro, ¿por qué? Porque Colón va a llegar a estas costas por orden y por el favor de los reyes de España: Castilla, León y Aragón, Isabel y Fernando. Bien, pero una vez que llegan nos encontramos con que varios van a querer comenzar a venir a hacerse la América. De hecho, todavía existe el refrán de hacerse la América. ¿Qué significaba eso?
llegar a estas tierras para poder sacar riqueza, supuestamente, de un lugar donde todavía no había sido dominado por el hombre occidental. Bien, esta cuestión de los justos títulos y esta demarcación de qué podía evangelizar y conquistar uno y conquistar otro, ha sido, digamos, objeto de un largo estudio. A ver, lo resumo simplemente, qué derecho tenía España entonces para venir aquí a conquistar estas tierras que aparentemente no eran de ellas, eran de ella, de España, ¿no? Bien, la época hace que uno se marque también en el derecho de la época. En el derecho de la época existía el título de donación papal, la donación que el Papa podía hacer de un territorio en vistas de un bien espiritual. Por aquella frase del Evangelio que Jesús dice, ¿no? Nuestro Señor dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Y después qué hace? Es el testamento de Cristo, ¿no? Antes de subir a los cielos. Ir por todo el mundo, evangelizar a todas las personas, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Muy bien. Entonces, esa frase, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y a su vez, él habiendo dejado un vicario, un representante, que es el Papa, de cualquier época que sea, es el vicario, es decir, no es Cristo, es pecador también, el Papa también se confiesa, se puede ir al cielo o al infierno, digamos, ¿no? Es un pecador, pero es el representante de Cristo en la tierra, es el que tiene la potestad, el poder, digamos, y que cada tanto en la historia puede hacer uso de un bien temporal en vistas de un bien espiritual. ¿Qué significa eso? Que el Papa podía, y de hecho algunas veces lo hizo, otorgar tierras a algunos países o algunos reinos en vistas de que se consiga a partir de ello un bien espiritual. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo? Por ejemplo, el Papa en la historia donó Navarra a España y no a Francia. ¿Para qué? Para que pudiese ser habitada por los, digamos, hoy llamaremos españoles. Y nadie, por entonces, ni incluso ahora, negó esa potestad que existía en tiempos de cristiandad. El Papa tenía esa potestad y la utilizaba. Y esta fue la razón por la cual el Papa en aquel momento, nos guste o no nos guste, esta es la razón desde el punto de vista de la historia del derecho, donó estas tierras a España para que evangelizasen estas tierras, en vistas de una evangelización. No podemos olvidarnos, y esto es muy importante, lo que voy a decir ahora es muy, pero muy importante, que gran parte del territorio que hoy llamamos americano se encontraba deshabitado. O sea, del 100% del territorio americano, desde Alaska a Tierra del Fuego, no estaba más que el 5% habitado. El 95% del territorio americano se encontraba deshabitado. No tenía gente, no tenía gente que ejerciera lo que llamamos en derecho el dominio sobre la tierra. E incluso de ese 5% que se encontraba habitado, muchas de las tribus no ejercían ni siquiera ellos el derecho de dominio. ¿Por qué? Porque eran nómades o nómadas. Se iban trasladando de lugar en lugar, eran recolectores, eran cazadores y no se quedaban en un lugar específico. Por ejemplo, el caso famoso de aquí en el norte de Argentina, cerca de Bolivia, Brasil, la tribu de los guaraníes, ¿no? Los guaraníes, famosos guaraníes, no ejercían el derecho de dominio, no tenían el derecho de propiedad, como que esto es mío, esto es tuyo, esto es de él, ¿no? Era una especie de, bueno, de que cada uno usaba de las cosas, y mientras las usaba, las podía usar y después las dejaba, pero no había esa idea de pertenencia ni siquiera de la tierra, de que yo plantaba la tierra, la sembraba, la cuidaba, la cultivaba, etcétera, y después cosechaba y comía lo que había producido, ¿no? No existía en el 95%, digo de vuelta, un dominio sobre la Tierra porque estaba deshabitado. Solamente entre 13 y 15 millones de habitantes en todo el continente americano decían que existía. Y por otro lado, aquella gente que vivía ya en ese 5% habitado, no siempre ejercía el derecho de dominio. Por lo tanto, gran parte de América estaba deshabitada. Y aquí entra a correr entonces el derecho llamado el derecho real, se llama así en el mundo de las leyes, de el dominio sobre la tierra, ¿no? Y es que la tierra que está deshabitada y que no tiene un propietario, es de quien la posee. La tierra es de quien la posee, la tierra es de quien la trabaja,
cuando esa tierra no existe, no tiene un dueño, no es que uno se va a poner ahora a robarle la tierra al vecino porque no cultiva su tierra, digamos, ¿no? Bueno, o sea, la tierra es, cuando es res nullius, o sea, cosa de nadie, yo me puedo quedar con la tierra, cuando no es de nadie, me puedo quedar con la tierra, puedo hacer uso de esa tierra, y es más, en todos los códigos civiles de nuestro continente americano existe una figura legal que se llama la usucapión, que si después de 20 años, a veces son 30 años, depende, yo usé una tierra, nadie la reclamó y la usé como si fuera propia, yo puedo pedir que se escriture esa tierra a nombre mío. Porque significa que esa tierra, si era de alguien, nunca la reclamó y no le interesaba. Por lo tanto, tengo yo derecho a quedármela. Bien, el 95% del continente americano era res nullius, era cosa de nadie. Por lo tanto, España y los que vienen acá, aquí a conquistar, en gran parte comienzan a hacer posesión de estas tierras americanas. Pero junto con la posesión va a comenzar un cargo, una obligación, que ¿cuál fue? El de evangelizar. O sea, España tenía que llegar aquí, no solamente a conquistar los lugares, sino también a evangelizar. Esta fue la obligación que el Papa de por entonces, que era el Papa Alejandro VI, les va a colocar. Hay que evangelizar. Y si no se evangeliza, entonces hay que retirarse de esos lugares, ¿no? Esto es súper importante. Por eso aquellos que están más bien teorizando acerca de la famosa teología marxista, la teología de la liberación, que le llaman también, ¿no? Que plantean que no hay que evangelizar, que hay que dejarlos como sí, que sean que cada uno haga lo que quiera, si quiere adorar a la Pachamama, que adore a la Pachamama, que si quiere adorar a los ancestros antiguos, que lo haga. Bueno, entonces ya rápidamente debería dejar la tierra, porque en realidad no está cumpliendo con el cargo que en aquel momento, siglo XVI, 1500, el Papa le dio para que evangelice. Esto es súper importante, ¿no? El cargo de evangelizar. Bueno, aparte habían otros títulos, estos llamados justos títulos, de una escuela llamada la Escuela de Salamanca, que planteaba que también podía haber, además, un justo título de conquista en razón de, por ejemplo, de que si había una tribu que estaba siendo tiranizada por un gobernante, los españoles podían ir en defensa de esa tribu y por lo tanto quedarse con el dominio de la tribu para sacar al tirano. Después, si había indios que habían sido convertidos al catolicismo, también se los podía ayudar de ese modo, conquistando esa tierra. Después, en razón de que habían alianzas entre algunas tribus, los españoles, y entonces querían y preferían que los españoles los dominasen, también podía uno entonces poco a poco ir dominando. Bueno, bien, esta es la cuestión de los justos títulos que acá, de la Escuela de Salamanca, que no quiero entrar demasiado porque sería muy, pero muy largo. Uno dirá, padre, ¿cómo empieza la leyenda negra en contra de España? ¿Cómo empieza a hablarse mal? Bueno, en realidad, desde el primer momento de la conquista, ya los países protestantes van a comenzar a hablar mal de la conquista española. Pero lamentablemente va a ser un sacerdote, un fraile dominico llamado Fray Bartolomé de las Casas, el que va a ser el gran inventor de la leyenda negra anti-española. ¿Quién fue Fray Bartolomé de las Casas? Obviamente, lo que estoy diciendo todo, lo estoy resumiendo, ¿eh? Estoy diciendo una especie de pantallazo muy grande, cualquiera que después quiera escuchar estas cosas o leer, puedes encontrarlos, por ejemplo, en el sitio web que no te la cuenten, va a encontrar más todo con fundamentación bibliográfica. Fray Bartolomé de las Casas es un fraile dominico, español, converso, venía de una familia que no era estrictamente católica practicante, su padre era esclavista, él mismo había sido esclavista, y cuando se convierte al catolicismo decide, como muchos conversos, entrar a una congregación o una orden religiosa, y entra con los hermanos, con los frailes predicadores, con los dominicos, ¿no? Y entonces va a ser enviado a evangelizar. Y dentro de su evangelización va a llegar a evangelizar lo que hoy conocemos como parte de Centroamérica, ¿no? En concreto va a ser nombrado hasta en un momento obispo de la zona de Chiapas, la diócesis de Chiapas, ¿no? Hoy, digamos, a la parte sur y este de México, ¿no? Bueno, obviamente en aquel momento no existían las divisiones que existían ahora, ¿no? La división que tenemos hoy en América, de Centroamérica, México, los países, no existía por entonces, ¿no? Nos encontrábamos en España americana o España peninsular, que era España, la que hoy conocemos como España. Bueno, ¿y por qué digo que Fray Bartolomé de las Casas va a ser el gran inventor de la leyenda negra hispanoamericana? ¿Por qué? Porque, si dice padre, pero si él era cura, era sacerdote, sí, sí es cierto, era religioso, sí es cierto, correcto.
Pero Fray Bartolomé de las Casas, estamos hablando del año 1500, va a comenzar a ver algunos pocos abusos que se cometían de parte de los españoles respecto de los indios. Y como él ya venía de una familia esclavista, de una familia, digamos, que había dominado injustamente a algunos negros africanos, va a plantear que lo que había que hacer era dejar de todo tipo de evangelización y todo tipo de dominio de España aquí en América, porque todo era una especie de explotación, de abuso. Bueno, ¿y qué va a hacer? Yo no estoy juzgando la intención de Fray Bartolomé de las Casas, ciertamente que no, ¿no? Pero él va a publicar un pequeño texto llamado La brevísima relación acerca de la destrucción de las Indias, donde va a plantear en este pequeño librito una enorme cantidad de exageraciones, pero exageraciones burdas, bestiales, ¿no? O sea, exageraciones donde él decía haber visto nada más que, o sea, pongámosle que existía en el lugar donde él estaba, no sé, 300 ríos, y él llegaba a decir, he visto 3 millones, 5 millones de ríos. He visto también cómo los españoles maltratan, descuartizan, matan a los indios. Todas estas imágenes de acá, de los indios siendo quemados por los españoles, de quemándolos, rompiéndolos con el potro, descoyuntándoles los huesos, etcétera, o los perros comiéndose los miembros de los indios. Son todas imágenes hechas a partir del libro de Fray Bartolomé de las Casas, la famosa brevísima relación acerca de la destrucción de las Indias, que un grabadista de Brie, un grabadista belga protestante, va a terminar por realizar cuando quiera comentar el libro, el librito famoso de Fray Bartolomé de las Casas. O sea, resumiendo, Fray Bartolomé quizás tuvo buena intención, pero con buenas intenciones o de buenas intenciones está yendo también al infierno, ¿no? No basta la buena intención, porque si yo tengo buena intención, pero miento para hacer un bien, eso es un pecado, ¿no? ¿Y qué sucedió? Fray Bartolomé de las Casas mintió, exageró, se lo tomó demasiado en serio. Fray Bartolomé de las Casas planteaba, por ejemplo, que no había que estudiar la lengua de los indios, nunca estudió la lengua de los indios, ¿no? Eh, porque no hacía falta ni siquiera predicarles. Él había creído en su mente, ¿no? Que bueno, los indios eran todos buenos y los españoles eran todos malos. Siempre esta dialéctica permanente entre españoles malos e indios buenos. Uno dirá, bueno, pero padre, ¿por qué lo tomaron tan en serio a Fray Bartolomé de las Casas? ¿Por qué no lo criticaron en la época? No, momentito. Fray Bartolomé de las Casas fue muy, pero muy criticado en su época. Tan es así que ya en tiempos de Fray Bartolomé, un fraile franciscano, Fray Toribio de Benavente, alias Motolinía, un gran misionero, un gran predicador de los indios, va a escribir más de un texto a España, en el que momento se encontraba el emperador Carlos V, para decir, miren, no le den importancia, no le den bolilla a este fraile pleitero, mentiroso, exagerado. Es cierto que algunos españoles cometen abusos y son juzgados por la ley española. Los españoles eran tan pero tan duramente juzgados si maltrataban a un indio, que esto hacía, escuchen bien para que se entienda, que esto hacía que a los españoles les conviniese más traer esclavos negros que tener trabajadores indios. Reitero, era tan fuerte y tan dura la ley española con el maltrato de los indios, que a muchos encomenderos, los que tenían encomiendas aquí en América, les convenía traer a esclavos negros para esclavizar y que hagan el trabajo duro, y no a los indios. ¿Por qué? Porque los indios estaban regulados por las leyes de Indias. Les cabían las generales de la ley, por ejemplo, las 8 horas de trabajo. ¿Mm? Esas 8 horas laborales no vienen con los gobiernos populistas de Latinoamérica del siglo XX. Las 8 horas de trabajo diarias, la defensa de la mujer, la que la mujer no podía trabajar cuando estaba embarazada, etc., vienen de las leyes de Indias. No viene de otro lado. Por eso los negros africanos que llegan, los primeros que llegan aquí a América, llegan porque había una gran defensa del indio. Como los negros no eran cristianos, no eran súbditos de España, podían ser esclavizados. Ahí está la cosa. Bien. Bueno, termino con Fray. Perdón, se me fue el nombre. Con Fray Toribio Buenamente, digo, con Motolinía. Él mismo escribe a Carlos V
y por las cartas de Fray Toribio de Benavente, por las cartas o por los libritos de Fray Bartolomé de las Casas, este personaje que tenemos en pantalla, el gran emperador Carlos V, el máximo emperador que tuvo nuestro imperio español aquí en América, va a hacer una cosa inaudita. Entre el año 1550 y 1552 va a convocar una controversia, una disputa pública en la ciudad de Valladolid, en España, que se va a conocer en la historia así como la controversia de Valladolid. Y durante 2 años se va a discutir públicamente si en conciencia lo que España estaba haciendo en América era justo o no era justo. Es más, Carlos V estaba dispuesto a frenar y a suspender y a volverse todos a España si lo que se estaba haciendo en América era injusto o era contra la conciencia católica. O sea, un imperio prácticamente se paralizó por 2 años hasta que no se viese si en conciencia lo que se estaba haciendo estaba bien o estaba mal. No lo hizo ni Roma, ni Grecia, no lo hizo ningún imperio. Frenar una conquista para ver si en conciencia lo que se estaba haciendo estaba bien o no. Bien, hasta aquí entonces, bueno, sin embargo, lo de Fray Bartolomé de las Casas, terminó con este personaje, va a ser la idea que le quedó a la inmensa mayoría de la gente. Hoy por hoy uno pone en internet, en Google, en Netflix, en películas, en series, cómo fue la conquista de América, y todo fue genocidio, todo fue matanza, todo fue una cosa desastrosa, ¿no? Bueno, lo cierto es que ahora paso al final, muy brevemente, pero lo que España fue realmente un imperio que se va a desangrar en América. Va a llegar naturalmente por medio de la conquista de Colón. Sabemos hoy por hoy, hoy por hoy, aunque hayamos visto esto muchas veces en el colegio, etcétera, ya hoy por hoy nadie cree en que los motivos del viaje de Colón a América fue para conseguir jengibre, pimentón y esas cosas y ponerle eso a las pizzas italianas. No, no, no tiene nada que ver. No, bueno, padre, no, lo que estaban buscando era simplemente el oro, el oro, el oro. Bueno, esto no es lo que Colón dice en sus diarios. Ustedes pueden leer los diarios de Colón y yo desafío a que alguno me encuentre en algún diario de viaje de Colón. Colón era un enfermo de la escritura, escribía todo, 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 todo en sus viajes, en sus 3 viajes a América, ¿no? No existe en ningún momento el famoso camino de la especiería. Va a llegar eso después que se conquista y se descubre América. La idea de Colón era muy sencilla, la voy a resumir al máximo si puedo. Colón va a exponer a los reyes de Portugal, a los reyes de Francia, a los reyes católicos en España, que estaba buscando una ruta para poder llegar a las Indias orientales, y ese era el modo de poder hacer alianzas con aquellos gobiernos cristianos que se encontraban del otro lado del mapa. Ya otro mito. Decían que la Tierra era plana. Mentira. En todas las imágenes que uno puede encontrarse de las esculturas griegas o romanas se encuentra a Zeus o a un dios con un globo terráqueo en la mano. Nadie pensaba que estaban los famosos tortugas que sostienen el mundo. El mundo plano es una cosa, una mitología más de tantas. Bueno, Colón va a plantearle a los reyes católicos, que finalmente son ellos los que le van a permitir, si le permitía hacer ese viaje, sabiendo que la Tierra obviamente era redonda, hacia el lado oeste, dando la vuelta al mundo, para lograr hacer alianzas políticas y militares con los reyes de aquellas zonas que se decían que eran cristianos, los que podemos llamar del Japón, de la China, digamos, ¿no? Se ha hablado del gran Kan, del gran príncipe Kan, de la dinastía de los Kan. ¿Y por qué así las alianzas militares? ¿Por qué? Bueno, nos encontramos en 1492, ¿no? Por eso Colón va con las carabelas, con la Santa María, la Niña y la Pinta, con cruces cruzadas, de los cruzados. Él se sentía un cruzado, ¿no? Estas imágenes las habrán visto, no estaban buscando ningún camino de la especiaría, ¿no? Con las imágenes de las cruces. Y este era el viaje que quería hacer Colón. Vamos a ver si acá se puede llegar a ver. Esta zona de acá, la zona de Tierra Santa, se encontraba dominada, todo esto que está en verde en el mapa, toda la zona norte de África, gran parte de lo que es hoy por hoy encontramos como la parte de los países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, todo estaba siendo dominado por los musulmanes y estaban amenazando con invadir más todavía Europa, que ya lo habían hecho en la antigüedad. Acuérdense que España había estado 7 siglos bajo la dominación del Islam, ¿no? Los reyes católicos la habían terminado de liberar, ¿no? Pero Colón lo que planteaba era hacer un viaje, acá voy a verlo bien claro en la próxima diapositiva, desde España. Obviamente esto no existía, América no existía en su mapa,
durante toda la vuelta al mundo para llegar a esta zona de aquí, hacer alianzas con la zona del Gran Khan, la zona de estos príncipes cristianos que se entendía que estaban por la zona de la India como en cuanto a subcontinente indio, y así entonces caerle por la retaguardia a los musulmanes en Tierra Santa que estaban dominando a los pobres cristianos que se encontraban allí. Este era el planteo de Colón. Colón era terciario franciscano, por eso que va a morir también con su cruz y con su hábito franciscano. Y entonces cuando llega a esta zona de aquí, las Islas Guananí, en medio del Caribe, se va a encontrar, de hecho va a morir sin saber que encontró un nuevo continente, ¿no? Pero va a llamarle a esto las Indias porque pensaba haber llegado a esta zona de aquí atrás. Bien, no entro en este tema, apasionante, pero Colón no viajó a América para buscar condimentos, para buscar oro, sí viajó para buscar alianzas políticas para luchar contra el Islam. Y esta fue la razón por la cual tenía las famosas cruces en las carabelas. ¿Cuál fue voy terminando, la misión de España en América? Nos trajo la fe. Hubo un trasplante cultural, una acción misionera, educadora, ¿no? Gracias a justamente a los misioneros, tuvimos nosotros aquí la posibilidad de la famosa evangelización, y no solamente eso, sino también incluso de la inculturación del evangelio. Fue ni más ni menos que España y los misioneros los que enseñaron a escribir a los indios. Ustedes saben que los indios tenían muchas lenguas, eso es cierto, muchas lenguas, pero no tenían la letra. De Alaska a Tierra del Fuego no existía la letra, no existía ningún modo de comunicación por medio de una letra de los sonidos. Existían sí los códices, los dibujos, ¿no? Pero no había letra. Contaban así, uno, dos, tres, muchos, ¿no? No tenía, o sea, fíjense lo interesante, que España y los misioneros fueron los grandes salvadores de la cultura indígena, porque permitieron poner por escrito lo que ellos mantenían nada más que en la memoria. La cultura indígena era una cultura totalmente memorística. Se iba pasando de tradición oral en tradición oral, y gracias a justamente la letra, y a que los misioneros lo primero que hacen es aprender las lenguas para poder evangelizar, van a lograr justamente esto. Bien, obviamente que lo que sucedió en América con los evangelizadores fue gigantesco. El beato José Ancheta, ni más ni menos, en pocos años de su trabajo evangelizador, él mismo llegó a bautizar a más de 2 millones de personas. Bueno, las reducciones jesuíticas, ni hablar lo que sucedió en estas tierras. Las traducciones jesuíticas seguramente las habrán conocido. Lo que hacían puntualmente con los guaraníes eran llamar libremente a que las personas que quisieran vivir en esa especie de pueblo que habían armado los jesuitas, típico pueblo que después nos habrá quedado a nosotros en nuestros países hispanoamericanos, ¿no? El centro de la iglesia, enfrente de la Casa de la Gobernación, en la plaza central, bueno, la famosa plaza en cuadrícula que tenemos acá en América, prácticamente en toda Hispanoamérica. Esto viene ya de esa cultura. Bueno, aquellos guaraníes que quisieran estar reducidos tenían que aceptar ciertas cosas, por ejemplo. Bueno, a ver, tenía que, por ejemplo, tener un varón con una mujer. No puede tener un varón con muchas mujeres. La poligamia, si uno vivía en esta ciudad, bueno, era una ciudad donde había que regirse por ciertas leyes. Si uno vivía en esta ciudad, tenía que, por ejemplo, si era padre o madre, ocuparse de los hijos. No podía tener hijos y después dejarlos a que lo criara cualquier familia. Esto existía. En el mundo de muchas de las tribus no había el cuidado por los hijos. Entonces, como que eran hijos del pueblo. Y muchos morían así, porque nadie se hacía cargo, ¿no? Si uno vivía en esta tierra, tenía que aprender a cultivar la tierra, a sembrar la tierra, a colocar la semilla, esperar que crezca, y esperar que Dios mande la lluvia, y después cosechar y trabajar. Bueno, y así se forjaron las famosas traducciones jesuíticas, bueno, hasta la expulsión de la compañía de Jesús allá por el año 1767. Bueno, y esto es un poco brevemente lo que fue la historia, así muy a grandes rasgos, de la conquista y de la evangelización de América. Obviamente que toda esa conquista de América fue vapuleada, fue tergiversada, fue falsificada por esta famosa leyenda negra anti-hispanoamericana, y nosotros tenemos una cierta obligación de aprenderla. ¿Para qué? Para que no nos cuenten historias, para que no nos falsifiquen la historia, y a su vez para que por medio de la historia poder también saber defender nuestra propia fe. Bueno, acá entonces dejo una exposición rápida, un poco arrebatada y sin respirar, pero para que dejen algunas preguntas. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Yo sí que tengo una inquietud. Desde que yo era niña recuerdo que escuchaba en el colegio
que aquí se vino a, bueno, se trajo por la fuerza, se vino a, ¿cómo decirlo? A implantar una A cultura imponer. extraña y todo por la fuerza y todo era negativo, en sentido negativo. Pero verdaderamente se respetaron o no los elementos culturales previos, porque usted mencionaba a un fraile franciscano, Motolinía, creo que dijo. Motolinía. Ese fraile yo lo escuché, si no me equivoco, a ver si no digo una tontería, pero del padre Eduardo Chávez y fue misionero en México Claro, o en exacto. algún lugar o en Sí, Centroamérica, no lo recuerdo. Pero yo escuchaba que ellos se ponían, los frailes se ponían siempre un nombre indígena. del lugar indígena, claro, porque tuvo que haber una inculturación. Entonces, ¿se respetaron o no los elementos culturales que existían en estos pueblos? Mire, tanto se respetaron que usted intente pronunciar algunos nombres de muchísimos pueblos mexicanos, ¿no? Imagínese la cantidad de pueblos mexicanos que uno tiene con nombre indígena, ¿no? A ver, si uno puede buscar acá, a ver, pueblos indígenas, pueblos mexicanos con nombre indígena, ¿sí? Estoy haciendo una prueba rápidamente en internet mismo, ¿no? Indígena. Vamos a ver si encontramos algunos. A ver, eh, pueblos mexicanos con nombre indígena. A ver si encontramos. Uf. Bueno, algunos ni siquiera conozco, puedo... eh, a ver, déjeme encontrar justamente. Coahuila. Después, uy, a ver, yo tenía una lista grande con nombres indígenas. Ahora no voy a encontrarlo. Justo cuando uno busca las cosas acá rápida, no los encuentra. Eh, pero bueno, no lo voy a encontrar ahora, no importa. Pero, a ver, la misma Santísima Virgen de Guadalupe, ¿en qué lengua le habla a San Juan Diego? En el náhuatl. O sea, comienza a hablarse y desde el momento mismo de la primera conquista y evangelización, comienza a mezclarse, porque esta es la palabra, la mezcla entre el pueblo prehispánico y el pueblo y el mundo hispánico. No es romper con una cultura anterior. Obviamente, lo que de la cultura anterior estaba mal, había que destruirlo, porque era malo. Si uno decía, bueno, hay que respetar la cultura de los indios, que, bueno, era su religión, le quitaban el corazón a las tribus vecinas para poder dárselo al dios Sol, ¿no? Eso está bien o está mal. Pues uno me dice, si está bien, tiene que ir a un psiquiátrico, ¿no? O sea, no queda mucha opción. Y si está mal, hay que erradicarlo. Por eso muchos misioneros de aquel entonces, de la época de Motolinía, muchos de la época de Fray Bartolomé de las Casas van a plantear que a este pueblo, antes que evangelizarlo, hay que exorcizarlo, porque se encontraban con gente que realmente parecían pueblos en grandes partes dominados por el demonio. O sea, uno no puede ser tampoco tonto y decir todo estaba bien, digamos, ¿no? Pero lo primero que hizo fue intentar recibir del pueblo indígena lo bueno que tenía por medio de la cultura y lo que no, erradicarlo, claramente que sí, así como uno erradica el mal, a veces uno puede tolerar el mal, pero si uno puede quitar el mal, mucho mejor todavía. Pero la imposición de la fe o la imposición de una cultura no fue tal. Fíjese que no fue tal, al punto tal, que lo primero que hacen, por eso yo mostraba los primeros diccionarios, lo primero los misioneros, español, digamos, ahora rápidamente, como lengua, ustedes no pueden hablar más en... No, no, si todavía hoy se habla guaraní en Paraguay. Este, Yo aprendí primero. es más, los que no aprendían la lengua del lugar eran estos tipos ideologizados como Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé no hablaba la lengua indígena, no la había aprendido nunca, hablaba nada más que español, tenía intérpretes. ¿Dónde está entonces la imposición? Después, respecto en cuanto a la fe, imposible que la fe se imponga. La fe nunca se impone por la fuerza, imposible, pero nunca ha sido así. La fe se propone, pero no se impone. Eso no es cristiano. Aparte, otra cosa muy tonta, si a mí los conquistadores me imponen la propia fe por la fuerza, la, la, la actitud normal mía es rebelarme contra esa fe. Lo que sucedió no fue eso. Lo que pasa es que me hacían. A ver, esto es muy sencillo. Si el Dios al que me hicieron a mí adorar desde chiquitito es un Dios terrorífico,
con la imagen de un sol que sangra como tipo la lengua de Kiss, lleno de sangre por todos lados y come sangre humana. Y ahora me van a predicar a un Dios que se hizo hombre, que es amor, que me perdona cuando yo me equivoco, que me puede ir al cielo, no importa si yo soy rico, pobre, me puede ir al cielo, o me puede ir al infierno también, ¿no? ¿Con cuál de los dioses me quedo? Obviamente que con el Dios verdadero, y no con el Dios falso de los pueblos precolombinos. Entonces se puede imponer, y si se impone no dura nada aparte, ¿no? O sea, la fe se propone, ¿no? No se impone. Y también lo que usted mencionaba al principio, de que muchos movimientos proindigenistas dicen como que aquí se vivía el paraíso terrenal. Entonces, ¿cómo eran los derechos de las mujeres en la época precolombina? Habían incestos, había sacrificios humanos, poligamia. Pues verdaderamente era ese paraíso terrenal que vinieron a estropear Mira, aquí. la gran liberación femenina llegó con España, porque para España y para la civilización cristiana, para el mundo católico, la mujer, desde la Virgen María en adelante y para atrás, como quiera, no es una cosa. Aquí la mujer era prácticamente una cosa para el pueblo indígena. La cantidad de violaciones, de incestos, de iniciaciones sexuales de parte del padre hacia la hija, esto que digo yo es tremendo, pero es real y todavía al día de hoy sigue existiendo en algunos pueblos indígenas. Siglo XXI, año 2022. ¿No? Lo digo con total vergüenza, pero es verdad. En algunos pueblos, y yo no entiendo todavía cómo algunos no, estos proindigenistas de izquierda no terminan de darse cuenta de la realidad, ¿no? O no quieren verla. Estos planteos siguen dándose. Entonces, la gran liberación viene con la cultura occidental. La mujer ya la mujer deja de ser un sujeto de derecho, como si fuera una cosa del varón, ¿no? Y una cosa solamente para fecundar, para trabajar en la casa. La gran liberación femenina es lo que yo, bueno, lo que yo decía antes, de que la mujer trabajaba, pero si estaba embarazada no podía trabajar. La custodiaba, la protegía las famosas leyes de Indias. Todo esto le viene no por el derecho indígena, que no existía, era el derecho más bien del más fuerte, o de la tribu, o del varón, del hombre, ¿no? Pero la mujer era una cosa, así que no entiendo todavía cómo los grupos de pro-indigenistas a veces pueden estar dominados por gente feminista. La verdad que son dos ideologías, ¿no? Y también es verdad esto de que hizo atrocidades en América. Eso está respaldado, hay un registro de todo lo que se pudo hacer por parte de la Inquisición en América. ¿Sabe cuánta gente condenó a muerte la Inquisición en América desde 1492 hasta que terminó? No más de 20 personas o 25 personas. Y en gran parte o porque había una herejía o por algo fuerte, porque bueno, y ya de hecho la Inquisición en América prácticamente no tuvo ningún tipo de injerencia, porque la Inquisición más bien existió en Europa para plantear las herejías que planteaban varios, sobre todo en España, aquellos que se habían convertido del judaísmo al catolicismo y seguían siendo en realidad criptojudíos, digamos, judíos escondidos. Pero en España, en América nunca hubo eso. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque para poder cruzar de España a América, aún le va a parecer raro lo que voy a decir, pero esto es historia, ¿no? Es así. Para poder cruzar de España a América, uno tenía que presentar un certificado de sangre, más o menos algo así parecido como ahora el Green Pass, ¿no? Algo así, pero respecto de la sangre. ¿Por qué? Porque si uno tenía familiares, ¿no? Antepasados judíos, creo que era hasta la segunda o tercera generación, no podía pasar de España a América. ¿Por qué? Porque podía ser peligroso para traer una especie de fe no del todo eh, verdadera. Acuérdense que estaba todo el tema este de los conversos, de los llamados marranos, de los que se convertían del judaísmo al catolicismo falsamente, pero que en realidad seguían siendo judíos en la práctica, ¿no? Así que la Inquisición aquí en América tuvo poco y nada de trabajo. Muy bien. Y por último, quería preguntarle, esto de usted ha dicho que se rescata la cultura indígena gracias a que se eleva el conocimiento y se fundaron. ¿Cómo es el tema de las universidades? Y para que hubiesen habido universidades quiere decir que antes hubo educación secundaria, primaria, elemental. ¿Cómo fue el tema de la educación en América? Bueno, sabemos que una de las obras grandes de todas las misiones católicas, siempre en todos los lugares, son las obras educativas, ¿no?
En cualquier lugar donde uno vaya y haya misioneros en serio, una de las grandes obras que hacen es la función evangelizadora por medio de la educación. Si en España, si en la América española, digamos, ¿no? Ya en 1550 tenemos universidades, e incluso antes, allá por la década del 40, 1540, es porque antes de eso ya tuvo que haber habido aquí colegios, ¿no? Tanto secundarios como primarios. La primera cosa que hace España en América, sobre todo a partir de las órdenes religiosas, las primeras órdenes que llegan van a ser los mercedarios, los franciscanos, los dominicos. Bueno, lo que van a hacer en gran parte es comenzar con la obra evangelizadora a partir de los colegios, las escuelas, que ya existían en tiempos de España. Obviamente la escuela, ustedes saben que es un invento que no lo inventaron los chinos o los árabes o lo que sea, sino la Iglesia Católica. Así como igualmente la universidad es un invento católico, ¿no? Así que España no habían pasado 50 años de la conquista de América que ya tenía colegios y universidades. Pero en todos los lugares donde había misioneros había colegios, seguramente hay colegios. Y en todos los que se podía también universidades. Así que tenemos la gran obra. Bueno, fíjese, uno de los grandes literatos de la lengua castellana aquí en América es el famoso Inca Garcilaso de la Vega, el Inca famoso, ¿no? Bueno, ¿este hombre quién era? Era un hombre que había surgido ¿de dónde? Familia indígena, pero que había estudiado sus letras, y por lo tanto ya teníamos en el primer siglo nomás de la evangelización, tenemos un gran poeta hispanoamericano, criollo, mezcla de español con indígena, mestizo. Que eso fue lo que hizo España, mezcló dos razas, mezcló dos culturas, y por eso somos orgullosos hijos de España. Y también para terminar, padre, la última pregunta, que recalcara un poco sobre el tema de que los indígenas no podían ser esclavizados por pertenecer al Imperio Español. Eso nunca se nos enseñó en la escuela, ni se enseña. Eso no lo han dicho. Bueno, es que es muy sencillo. A ver, ¿usted dónde está viviendo ahora? ¿En Nicaragua? Bien, en Sí, Nicaragua hay gente de color negra, ¿hay negros, sí o no? sí. Perfecto, bien. Eh, ¿Por qué hay? ¿Por qué existen ahí? Eso uno tiene que preguntarse, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque había muchos indios en Nicaragua, bueno, en lo que hoy llamamos Nicaragua, ¿no? O sea, en aquello que era todavía España. ¿Por qué hay gente de color en Nicaragua? ¿Por qué hay negros en Nicaragua? Y por qué a su vez, fíjese interesante, ¿por qué podemos convivir nosotros en Hispanoamérica negros, blancos y mestizos sin ningún problema? Distinto es decirle negro a un negro en Estados Unidos que a racismo. Acá Qué en delito. Hispanoamérica nunca, en Hispanoamérica nunca hubo racismo. Porque nunca nadie tuvo vergüenza en decir, ah, mi indiecita, mi negrita. Este, no, no, a mi padre le llaman el negro, el negrito. Y nadie por eso se va a sentir mal, porque nosotros no tenemos esa cosa ideologizada del puritanismo protestante, ¿no? ¿Por qué hay negros en Hispanoamérica? Porque estaba tan cuidado el indio que no se lo podía maltratar, no se lo podía esclavizar. Mientras que los negros no eran españoles. Los negros venían esclavizados de guerras africanas y en el derecho, me gusta o no me guste, la iglesia siempre intentaba luchar para que se aboliera la esclavitud, pero eso es una realidad que existía, así como la prostitución existe. ¿Qué va a ser? Existe, no se puede abolir del todo, hay que tratar de regularla. ¿Y por qué llegan negros acá a América? Porque no se puede hacer trabajar al indio de más. Y como él era un tipo fuerte en el trabajo, a su vez no estaba regulado por las leyes de Indias, era facilísimo, era súper conveniente. Fíjese algo más que lo voy a decir. Fray Bartolomé de las Casas, que había sido esclavista en su juventud, cuando ya fue fraile y denunció todo el tema de los indios en América, ¿sabe qué propuso para evitar los abusos de los indios en América? Ya era fraile. Propuso traer negros esclavos de África. Él, el gran defensor de los indios, ¿no? Defendía a los indios, pero por otro lado había que esclavizar a los negros. Ese era Fray Bartolomé de las Casas. Esto lo tiene escrito él, ¿eh? No es que lo estoy inventando, lo escribía. Bueno, pero más o menos es para que uno razone. La historia no hace falta que uno analice fechas, datos, números, lugares de memoria. Basta con que tenga las grandes nociones y que por lo menos aplique después la cabeza a este tema. Muy ¿Mm? bien. Bueno, que se dice fácil, pero ya no es tan fácil porque es que el sentido común, o sea, ya se ha perdido con esto del relativismo. Pero Correcto. bueno. Bueno, padre, muchísimas gracias. Hemos agotado el tiempo de nuestro programa. Esperamos tenerle próximamente y sus palabras de despedida para nuestros oyentes de la radio. Cómo no, bueno, muchísimas gracias
por la invitación a tratar de ser realmente orgullosos hijos de España y de América. Somos mezcla de razas, somos un crisol de razas. Y tenemos lo más importante, tenemos la fe católica que nos llegó, gracias a Dios, y nos quitó de las tinieblas de la esclavitud. Cristo nos redimió, nos hizo cristianos y nos abrió las puertas del cielo. Pensemos que si no fuese por esa conquista, que tuvo sus grises, tuvo también sus negros y sus blancos, eso nadie lo va a negar, pero si no fuese por eso, no estaríamos todavía hoy católicos y estaríamos todavía adorando, vaya a saber qué falso Dios. Así que les voy a dejar la bendición para terminar. En nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga mucho. Muchísimas gracias, Padre. Adiós a todos nuestros oyentes y nos encontramos el siguiente sábado. Buenas tardes. Adiós.